Adelante, diputado. No, vos. Bien, muy buenos días. Estamos citando esta conferencia de prensa para sentar nuestra posición ante una publicación del Gobierno de la República en torno a las citaciones que se realizan en el Congreso de la República. Primero hay que hablar varias cosas, ¿verdad? Uno, primero, las citaciones, las interpelaciones, las fiscalizaciones son atribuciones que tienen los congresistas que están tanto en la Constitución Política de la República como en la Ley Orgánica, y son parte de ese esquema de pesos y contrapesos y controles interorganismos del Estado para evitar abusos y autoritarismos en cualquier república, ¿verdad? El diseño de la República de Guatemala responde justamente a esa lógica, pesos y contrapesos para evitar que hayan autoritarismos. Otra cosa son los abusos y los excesos que a veces se hacen de esas prerrogativas constitucionales. Hoy nos sorprende ver una gráfica publicada por el Gobierno de la República que viene mucho en el marco de lo que ha sido su discurso durante la última semana, producto de las interpelaciones que tienen acá. Entonces hay un discurso así medio chillón diciendo déjennos trabajar, no nos dejan trabajar y cosas por el estilo. Como bancada Voz vamos a hacer dos cosas. Primero, nosotros reivindicamos nuestro trabajo de fiscalización. Creemos que el trabajo de fiscalización es un trabajo fundamental para combatir la corrupción. Y creemos que el trabajo que hemos hecho nosotros, aún siendo una bancada pequeña, es un trabajo importante. Y además estamos contentos, ¿verdad? Porque siendo una bancada pequeña, somos la bancada que más trabaja aquí en el Congreso de la República. Y eso lo puede demostrar todas nuestras acciones de fiscalización y de denuncia, ¿verdad? Creemos que se manipulan algunos datos tendenciosamente y eso no debe de ser así, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros el cuadro de las asistencias de los ministros de Estado a las citaciones de la bancada Voz. Se los voy a leer. El ministro de la Defensa no ha venido a una sola citación en la bancada Voz. El ministro de Gobernación ha venido a una citación. El de Relaciones Exteriores a una citación. La ministra de Educación nunca ha venido aquí a la bancada del partido. El ministro de Salud Pública ha venido en 3 ocasiones a la bancada. La ministra de Cultura y Deportes, una ocasión vino a la bancada. La ministra de Economía, en una ocasión vino a la bancada. El ministro de Finanzas, en una ocasión vino a la bancada Voz. La ministra de Trabajo y Previsión Social, una vez ha venido a la bancada en 7 meses. El de Energía y Minas no ha venido a la bancada, pero sí ha asistido a reuniones que hemos convocado desde la Comisión de Energía y Minas porque nosotros la presidimos, pero llega específicamente para tratar ese tema y ha asistido 4 veces a la Comisión de Energía y Minas. La ministra de Ambiente, una ocasión, y citada también por la comisión, no por la bancada, para ver el tema de Cerro Blanco, ¿verdad? El ministro de Desarrollo Social nunca ha venido a la bancada, nunca, ¿verdad? El ministro de Agricultura, en 2 ocasiones lo hemos tenido en la bancada citada, y la ministra, la Yasmín de la Vega, porque el actual ministro no ha venido, está citado para la otra semana, vino en 3 ocasiones a la bancada por todo el problema que hay en la red vial del país. Es decir, si sumamos acá, estamos hablando de alrededor de 14 citaciones a las que los ministros del gobierno de Bernardo Arévalo han asistido a citaciones de la bancada, ¿verdad? Y aquí está el cuadro y lo podemos ver y le pueden preguntar a cada ministro cuántas veces ha venido a la bancada. Entonces, creemos que no se debe manipular la información de ese tipo. Pero por otro lado, también es importante decir qué hemos hecho, ¿verdad? Con estas fiscalizaciones. Primero, a todos los ministros se les invitó en un primer momento para que informaran sobre el estado en el que habían recibido las instituciones. Segundo, sobre sus planes de trabajo. Y tercero, sobre las denuncias que iban a colocar, porque no quisieron poner denuncias. Si algo ha caracterizado a los ministros del gobierno de Bernardo Arévalo es que perdonaron la corrupción del gobierno de Alejandro Yamatei. El secretario de la Comisión de Anticorrupción, hoy secretario de Comunicación Social, dijo que habían interpuesto denuncias por 485 millones de quetzales, más la de 600
de las vacunas Sputnik. Y esos son los grandes logros. Pero les voy a mencionar algunas de las denuncias que nosotros hemos interpuesto y los montos que hemos interpuesto. Denunciamos la corrupción de las tormentas Zeta y Ota por más de 1.200 millones de quetzales. Denunciamos 800 millones de malversación y corrupción en el decreto 21-2022. Denunciamos la corrupción en la SOSEP con aquella agente de softball por 70 millones de quetzales. Denunciamos adquisiciones anómalas en el Hospital Roosevelt por 25 millones. Las escuelas Bicentenario, 550 millones de quetzales. Denunciamos los pasos a desniveles de la Petapa y el de la Roosevelt por más de 150 millones de quetzales. El puente Belice por más de 1.875 millones de quetzales. Las cocinas dignas por 54 millones de quetzales. Estamos hablando acá de más de 5.300 millones de quetzales que esta bancada ha denunciado. Del gobierno anterior, no de este gobierno, del gobierno anterior, porque estos no han querido denunciar, ¿verdad? Pero además acompañamos, exigimos y empujamos a la Contraloría para que hiciera la denuncia más grande en la historia de Guatemala por 6.980 millones de quetzales. Es parte del trabajo que hemos hecho al denunciar y tomar la valentía de hacer lo que el gobierno de Bernardo Arévalo no ha hecho, que es denunciar la corrupción de los gobiernos antecesores, ¿verdad? Hemos fiscalizado carreteras, pasos a desnivel, hospitales, comisarías, hemos fiscalizado escuelas, centros de salud, puestos de salud, ¿verdad? Porque la gente también nos demanda, ¿verdad? Y también creemos que es importante aclarar que en muchas de estas citaciones que se plantean, en una sola citación pueden estar citados 4, 5, 6 funcionarios, ¿verdad? Nosotros creemos que las citaciones son parte de la dinámica, creemos que hay que hacerlas con respeto, no hay que abusar del derecho de citación. Nosotros sí somos enérgicos en las fiscalizaciones, pero siempre actuamos con el debido respeto correspondiente, así que nosotros, pues en torno a esta situación, creemos que es una actitud tendenciosa, malintencionada de parte del gobierno, y al presidente Bernardo Arévalo le decimos que no se deje malaconsejar de esos pseudo consejeros políticos que le dicen que se pelee con los que se tiene que pelear, con el pacto de corruptos, que los denuncien, ¿verdad? Pero que no vengan a querer meternos a todos al mismo costal, porque no somos del mismo costal, ¿verdad? Estamos muy contentos nosotros con el trabajo de fiscalización. Vamos a sacar un informe de todas las fiscalizaciones que hemos hecho y se lo vamos a dar a conocer a la gente, pero sí pedimos que no se trate de tergiversar la información, ¿verdad? Aquí están 14, en 14 ocasiones es que han venido los ministros a la bancada Voz, y en otras 4 a la comisión que preside un diputado de la bancada Voz, pero únicamente. Así que no digan que no les estamos dejando tiempo y que no los dejamos trabajar. Un mensaje importante para el presidente Bernardo Arévalo. En primera instancia, nos sentimos orgullosos como bancada Voz del trabajo que hemos realizado. Seguiremos haciendo fiscalización, seguiremos citando funcionarios y más cuando estos no han cumplido. Solamente las dictaduras, solamente las arrogancias, no les gusta la fiscalización, les incomoda. Y por supuesto que hablo de la buena fiscalización, porque nosotros hacemos una fiscalización coherente, técnica, además porque conocemos el Estado, conocemos el gobierno, conocemos el Congreso, y por eso le estamos diciendo a usted, presidente, dónde se están equivocando y dónde se equivocan sus ministros. Los ministros están yendo a llorar con usted lo que no pueden defender aquí como funcionarios porque no han hecho acción. Eso es lo que está pasando. Entonces, presidente, recapacite. Yo recuerdo muy bien, y tenemos ahí las grabaciones y las redes sociales de la bancada Semilla en el gobierno anterior, donde exigía que los ministros llegaran a sus citaciones, donde criticaban a los gobiernos de Jimmy y de Yamatei, y ahora están ellos igual, solamente cambiaron de silla. Recuerden ustedes cuando decían que en un sistema republicano existen los pesos y contrapesos y que debían llegar los funcionarios. Recuerden cuando un diputado que dirige
su bancada le llamó cobarde a un ministro por no asistir a sus citaciones. Recuerden ustedes, cuando ellos decían que Yamatei era un déspota por no traer a sus funcionarios, a sus ministros a rendir cuentas. Entonces, lo que hoy estamos nosotros haciendo son dos cosas principalmente. Las citaciones que hicimos y que hemos hecho fue para sacar a luz la corrupción del gobierno anterior. Pero hemos visto una resistencia de los funcionarios actuales a esta fiscalización y a la corrupción. Hemos visto una resistencia a denunciarlos y ante ello nosotros tomamos con valentía esa decisión histórica de denunciar. 5.374 millones es el monto por el cual la bancada Voz ha denunciado a funcionarios y exfuncionarios, la mayoría del gobierno anterior. 30 empresas denunciadas por la bancada Voz. 3 amparos para defender la salud de los guatemaltecos. Uno por el tema de las carreteras y la mejora de la infraestructura en el país. Hemos actuado más contundente que el mismo Estado y que el mismo gobierno. ¿Qué resultados hay de la fiscalización? Nos dicen, y tenemos de todo tipo. Escuelita Elena Morales Orantes de Villacanales, una escuelita que se mostraron las cavernas abajo de las aulas de los niños y que estaban más de 1.500 niños en peligro y se logró la acción inmediata y el traslado, salvamos vidas. Logramos la denuncia a petición de esta bancada de la Contraloría por estos 6.970 millones, la denuncia más grande de la historia, donde lleva todo tipo de proyectos del gobierno anterior que no la pidió el gobierno, que nunca se la pidió el gobierno a la Contraloría General de Cuentas. Logramos un hecho histórico que lo debe haber hecho el gobierno, pero le estamos enseñando cómo hacerlo, donde hicimos que la DIACO, junto con la SAT, junto con Economía y Agricultura, se fueran a hacer estas acciones en conjunto para evitar el incremento de la canasta básica. Y producto de eso hay una denuncia ya en la cadena de distribución donde han subido los precios de la canasta básica. Eso es defender al pueblo. Nos están queriendo o están queriendo hacernos ver mal por defender al pueblo de Guatemala. Vamos a seguir haciendo nuestra función. Vamos a seguir defendiendo al pueblo de Guatemala, porque por eso votaron por nosotros, por eso nos pagan a nosotros para defender al pueblo de Guatemala. Y si eso implica que le digamos a los ministros dónde se están equivocando, lo vamos a hacer. Pienso, presidente, que usted debe vernos a nosotros distinto, porque esta bancada le puede servir de guía, de orientación y tomar en cuenta nuestros comentarios para pedirle a sus ministros que puedan enmendar con los errores que están cometiendo. Las licencias de Cerro Blanco surgieron en esta bancada, el cuestionamiento de la misma y que provocó que cancelaran una licencia de Cerro Blanco que era a todas luces un negocio dañino para el Estado, dañino para el país. Defendimos también a los guatemaltecos, a más de 170 guatemaltecos que sufrieron estafas del sistema bancario, que alteraron mediante las redes y mediante hackers y que les vaciaron sus cuentas bancarias. Y aquí trajimos a la Superintendencia de Bancos, aquí trajimos a las instancias encargadas y 170 personas empezaron a recibir de regreso el dinero que les habían robado, fruto de sus ahorros, de su trabajo honrado. Y eso fue producto de esta bancada. Se hizo también desde aquí denuncias a las vacunas Sputnik durante el gobierno de Yamatei, porque ellos ahora quieren decir que a Yamatei no lo cuestionábamos. A Yamatei lo cuestionamos, presentamos la denuncia de las vacunas Sputnik, citábamos a sus funcionarios. Incluso hoy estamos viendo nosotros que este gobierno toma algunas acciones similares. Hoy quiere limitar nuestra fiscalización. Que no los dejamos trabajar, es que no los hemos visto trabajar desde el principio. Lo que estamos es motivándolos a trabajar, presionando para trabajar. Las denuncias del Puente Belice, ahí está, se robaron del Puente Belice más de 40, 50 millones en planificación y lo denunciamos porque el gobierno no lo quería denunciar. Pasos a desnivel, miren, ¿qué nos ha preocupado? Que le hemos dicho al ministro de Comunicaciones que los pasos a desnivel tienen sobrevaloración, la obra está abandonada y pagaron más allá de lo trabajado. ¿Y qué hizo el ministro? Llegar a un acuerdo y a un pacto con las empresas señaladas de corrupción. O sea, eso es corrupción, eso es apoyar la corrupción.
Entonces los guatemaltecos merecemos que las personas que han hecho estos actos anómalos del gobierno anterior sean perseguidas, pero el gobierno las está protegiendo. Por eso es que fiscalizamos, presidente. Por eso es que nosotros trabajamos. Pero también le quiero decir que sus ministros se niegan a venir a esta bancada. Y aquí está el cuadro. Se niegan a venir a esta bancada. Fíjense que hemos sido tan responsables que pudimos haber hecho ya uso de nuestro recurso de interpelación. Pero conocemos el Estado y sabemos muy bien que lo importante en este caso es citarlos a estas salas primeras de trabajo, de citaciones de bancada, para no llegar a un extremo de la interpelación, porque nosotros no extorsionamos a funcionarios. Nosotros queremos que ellos trabajen por el bien de los guatemaltecos. Y por eso es que no hemos interpelado, a pesar de que muchos ministros aquí se han ausentado por 3, 4 y hasta 5 veces a las citaciones que aquí se hacen, que son citaciones públicas, transmitidas en nuestras redes sociales, abiertas, de carácter técnico y de preocupación por los guatemaltecos. Eso hemos hecho. Que no les gusta, lo hemos visto también. Alcaldes que no les gusta nuestra fiscalización, bancadas que no les gusta nuestra fiscalización, ministros que no les gusta nuestra fiscalización, lo entendemos, pero ellos son funcionarios públicos que tomaron la disposición de un cargo, entonces tienen que dar resultados a Guatemala. Ahí está la carretera del kilómetro 44, bloqueando la economía y el tránsito de los guatemaltecos. Ahí está Villanueva, que las personas tienen que tomar 4 o 5 horas para salir y llegar a las 8 de la mañana a su trabajo. Ahí están todas las carreteras colapsadas. Eso es lo que nosotros hoy queremos manifestar a ustedes, por lo cual hemos trabajado. No está de más decirles que nos sentimos orgullosos con ese primer lugar en fiscalización que hoy nos da el gobierno de Guatemala. Nos ponemos con mucho gusto esa medallita y de decirle que lo estamos haciendo bien, honestamente, correctamente, seguiremos trabajando y cuando el gobierno haga algo bueno también se lo vamos a decir, que también vale la pena reconocer que de alguna manera la denuncia de Energía y Minas fue una buena denuncia que nosotros vimos que tomó el ministro, vale la pena también mencionarlo y lo citamos para el lunes para que nos cuente, de repente nos sumamos también y nos adherimos también a esa denuncia presentada. Entonces lo único que queremos, presidente, es que funcione un sistema democrático. Defendamos la democracia. Defender las citaciones es defender la democracia, porque nosotros estamos haciendo buenas citaciones correctas, citaciones técnicas en defensa del pueblo de Guatemala. Critique a los que no lo hacen así, pero la bancada Voz hoy se pone en ese honroso primer lugar como la bancada que más trabaja y la bancada que mejores resultados da. Seguiremos adelante en el nombre y en representación del pueblo de Guatemala. El compañero Chic no está en este momento porque anda fiscalizando en Quetzaltenango, ¿verdad? Pero él quería también manifestarte. José, te tengo en speaker para que des tu posición también. Bueno, la fiscalización que hemos realizado como bancada es para realmente que se le responda a la población guatemalteca. De esa cuenta es que se ha transparentado la inversión pública, hemos evidenciado la corrupción existente en muchas de las instituciones públicas y yo le haría un llamado al presidente que realmente revise si el boicoteo no está dentro de las mismas instituciones del Ejecutivo, que no vea enemigos donde no los hay. Nosotros lo que hemos estado haciendo es transparentar y tratar de empujar procesos que habían estado estancados. Y uno de esos ejemplos es el hospital de Sololá, que él fue a visitar esta semana. Eso nos llevó ya a un trabajo de fiscalización de citaciones para que se pudiera avanzar aún más en ese hospital. Solo para ponerle un ejemplo al señor presidente de que las citaciones tienen esos efectos. Hemos evidenciado incluso el tema de tráfico de influencias en muchos de los contratos que han estado en las instituciones públicas. No sé cuál es la molestia si lo que hemos hecho es transparentar la correcta inversión de los recursos públicos y también que se le escuche a la población guatemalteca. Lo que hemos evidenciado en las citaciones es actos de corrupción del gobierno anterior. Eso es lo que hemos estado evidenciando en las citaciones, eso es lo que hemos evidenciado en las fiscalizaciones y lo que pedimos realmente es que haya un tema de trabajo coordinado y donde realmente se le responda a las necesidades de la población guatemalteca. Y yo solo le quisiera recordar al presidente las palabras que el cardenal Ramazzini le dijo en algún momento.
que no se dejara llevar por aquellos aduladores, aquellos que le van a decir en todo el tiempo que todo está bien, cuando en realidad lo están llevando por el camino equivocado. Yo he sido de los diputados que desde hace varias semanas le he pedido al presidente que haya un diálogo abierto con todos los sectores sociales, políticos, económicos de este país. El país hay que sacarlo adelante, pero no es a través de la confrontación, no es a través de tratar de limitar acciones democráticas que eso va a suceder. Creo que el presidente debe de ver realmente que él es el representante de la unidad nacional y en ese marco debemos llevar al país, pero no es a través de estas situaciones que finalmente se va a lograr. Las situaciones seguramente van a continuar, la fiscalización va a continuar. Yo invitaría al presidente que venga a ver en los caminos en los que ando yo metido el día de hoy para reescuchar a la población y que seguramente eso va a tener que tener una respuesta del organismo ejecutivo, pero esperaríamos que el presidente, en ese marco de la democracia, hoy estamos hablando de democracia también, no era solo la toma de posesión la que había que garantizar en esto, sino que también es que la democracia es respetar la Constitución, y eso es lo que él ha dicho en muchas ocasiones. Entonces, lo que hemos estado haciendo es transparentar la correcta inversión de los recursos públicos, y por eso es todas las denuncias que hemos interpuesto, que ya ustedes han mencionado, y el tema de que muchos de los casos son los equipos técnicos con los que hemos podido ir avanzando, remozamientos en centros de salud, remozamientos en escuelas. Ahí está la evidencia de lo que hemos hecho positivamente para el país y los sectores a los que se le hace. Bueno. Bien, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Tal vez por último, vamos a enviar como bancada una nota al señor presidente de la República, donde le vamos a comentar las acciones y los resultados que tenemos dentro de la fiscalización, y que si él tiene algún tema que tratar con nosotros, estamos abiertos al diálogo, y que le llamamos a la unidad nacional y a la reflexión, que aquí esta bancada es una bancada proactiva, una bancada positiva, que busque y señale a los que realmente le están haciendo daño al país. Le vamos a mandar con mucho gusto esa nota y le vamos a decir que estamos anuentes si él quiere dialogar con nosotros. Tengo una pregunta respecto a cuál es su opinión a que varios ministros, varios funcionarios indicaban de que por motivo de que los citaban, ellos dejaban de realizar sus diferentes trabajos. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Varias cosas, como nosotros hablamos por nosotros, por la bancada voz, acá 14 veces han venido, ¿verdad? Es decir, en 7 meses, es decir, 2 ministros promedio por mes, hora y media, que dura más o menos la citación. No sabemos si en otras bancadas se está teniendo el problema, pero también ocurre una cuestión, la ley orgánica del organismo ejecutivo, que es uno de los basamentos que se hacen para citar, le da la posibilidad a los ministros de hacerse representar. Yo creo que, miren, parte del tema son 2 cosas. Uno es que hay ministros chillones, ¿verdad?, que le van a decir al presidente: es que no me dejan trabajar, cuando lo que pasa es que no están funcionando. Y entonces quieren buscar una justificación con el tema de las citaciones en el Congreso. El otro tema es que de una u otra manera sí hay un boicot de parte de algunas bancadas aquí en el Congreso hacia algunos ministerios. Entonces que lo denuncien y que lo digan con nombre y apellido. Pero nosotros sí no vamos a tolerar que nos quieran comparar con otras bancadas que han hecho de la obstaculización, ¿verdad?, su modus vivendi, ¿verdad? Pero también el presidente tiene la culpa, porque si ellos hubieran respondido enérgicamente presentando las denuncias en contra de muchos de estos que hoy se vienen a rasgar las vestiduras, ¿verdad? Aquí otra cosa hubiera sido, pero ¿quién ha puesto las denuncias acá? Yo no he visto denuncias de nadie, ¿verdad? Como bancada, 2, 3 diputados han interpuesto denuncias a título individual, pero como bancada no hemos visto aquí denuncias en contra de la corrupción del gobierno anterior. Y nosotros estamos hablando, hemos presentado denuncias por más de 5.300 millones. ¿Y dónde está el quehacer de los ministros? Yo creo que los ministros tienen que decir con nombre: miren, en tal lugar, ¿verdad?, me están quitando el tiempo.
Pero los ministros se pueden hacer representar por sus viceministros, por sus directores en algunos casos. El tema aquí es que se funcione. Pero también creemos que parte de esta queja también es esa guerrita psicológica, mediática, que le aconsejaron al presidente de la República, esos sus malos consejeros políticos que le están diciendo, confronte al Congreso, peléese con el Congreso, la gente no quiere al Congreso. Entonces, hombre, no estamos para eso, estamos para buscar soluciones, buscar un trabajo adecuado para el país, y eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Nosotros vamos a seguir nuestro trabajo, ¿verdad?, mejor de lo que lo hemos estado haciendo, y esa es nuestra aspiración. No vamos a renunciar a nuestro derecho de fiscalizar, porque a través de la fiscalización combatimos la corrupción. Por ejemplo, con las interpelaciones que ya están en curso, de hecho ya está en curso, por ejemplo, la interpelación ministro de Gobernación, ministro de Relaciones Exteriores y próximamente también Cultura y Deportes. ¿Ustedes se podrían, digamos, también sumar a las interrogantes dentro del pleno para estos ministros, o las estarían apoyando? ¿Cómo estaría la posición de la bancada en cuanto a estas interpelaciones? Mire, nosotros no necesitamos tecomates para nadar. Nosotros el día que queramos citar a un funcionario a interpelación lo vamos a hacer. Pero también creemos que la interpelación debe ser cuando se encuentra en un ministro un tema grave, que pueda ser de corrupción o alguna situación que esté afectando a la población guatemalteca o a un gran número de la situación guatemalteca. Tenemos nuestras reservas en cuanto a las interpelaciones que están planteadas. Quizá si evaluáramos cuáles ameritaran, bueno, donde sí hemos visto temas muy complicados es en la infraestructura vial del país, que sí amerita y que está dañando. Imagínense a cuántos millones de guatemaltecos el hecho de no tener la ruta más importante a uno de los puertos y al comercio y a la movilización de las personas, por empezar a decir algo. Y hay en la ciudad capital todos los pasos a nivel que están detenidos y que hoy por hoy, si usted quiere transitar 8 kilómetros, lo tiene que hacer en 2 horas, hasta 2 horas y media. Entonces, esas son cuestiones que podrían ser. Sin embargo, esta bancada lo que hizo es citar al ministro de Comunicaciones para la otra semana. O sea, no estamos ni siquiera con la idea de interpelación, porque creemos que es ahí donde primero se deben ventilar estos temas, darles esa oportunidad. El problema es cuando los ministros no vienen, ¿verdad? Que, pues, porque no quieren o se esconden o cualquier circunstancia, porque entonces no nos permite a bancadas técnicas y bancadas responsables como la bancada Voz poder aclarar muchos temas que hoy se dan. Entonces, cuando nosotros creamos que hay un tema, vamos a hacerlo valer. Mientras tanto, nuestro derecho constitucional del artículo 168 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 4 de la Ley Orgánica, vamos a hacerlo valer en el sentido de que citaremos a los funcionarios para que vengan a nuestra bancada a poder tener estas reuniones de trabajo, citaciones y otras que la bancada Voz hace de manera responsable. Bueno, con el tema de las interpelaciones en curso, ahí hay una pugna entre el gobierno y unas bancadas, ¿verdad? Ayer jugándose a que me desmarco, aquí hay que tener posiciones claras, ¿verdad? Nosotros creemos que las interpelaciones son un recurso, es un mecanismo de peso y contrapeso establecido en la Constitución Política de la República, que es muy importante preservarlo. Pero este recurso debe ser utilizado de manera responsable por los diputados y las diputadas que quieran hacer uso del mismo. Nosotros no somos partícipes de las interpelaciones en curso, creemos que el que deberían de tener interpelado, o deberíamos de tener interpelado acá, y en una interpelación muy corta, muy sucinta, ¿verdad? 4 o 5 horas, ministro de Comunicaciones venga a rendirle cuentas al Estado de Guatemala sobre el estado de las carreteras y comprometernos a esto. Pero cuando ya se utiliza el mecanismo de la interpelación para bloquear el funcionamiento del organismo legislativo, que a eso vamos, ya verán ustedes que vamos a iniciar la próxima semana el segundo periodo de sesiones ordinarias bloqueando la agenda legislativa. Que eso es lo que se quiere y es lo que se pretende. A ese tipo de situaciones nosotros no nos vamos a prestar, y por eso es que seguimos haciendo uso de la prerrogativa de citar a funcionarios o personas que tengan que ver con el manejo de los recursos del Estado. Y por último decirles que nosotros además, no solo es nuestro tema las citaciones y la fiscalización, como bancada Voz tenemos ya para el reinicio del ciclo normal de sesiones en agosto
como agenda prioritaria impulsar la ley de competencia, que es sumamente importante para nosotros. Vamos a ir a defender también porque entendemos que hay algunos grupos o diputados que quieren un poco cambiarle el espíritu de la ley de competencia, y al final ahí lo que buscamos es que no hayan grupos empresariales aprovechados que se pongan de acuerdo para fijar los precios, puesto que estos hoy están afectando también grandemente los precios de la canasta básica. Entonces hay que trabajar la ley de competencia. También llevamos como propuesta muy importante la ley de alimentación saludable, que ha estado siempre ahí, pero que un grupo empresario la bloquea, y algunos diputados han hecho ese bloqueo por la ley de alimentación saludable, la cual esperamos también en este caso tener el apoyo del nuevo ministro de Salud, que la conoce muy bien. Vamos también a trabajar, hay una propuesta ahí para la ley de alimentación escolar para mejorarla, que también la vamos a trabajar a impulsar de manera responsable, buscando los fondos de manera técnica, y por supuesto una ley de alumbrado público también que está siendo trabajada en la Comisión de Energía y Minas, que también se hace muy necesaria e indispensable, esto dentro del marco de otras leyes que hemos presentado nosotros como bancada. Les agradecemos mucho esta conferencia de prensa y decirles que seguiremos en